Señoras y señores, un saludo de muy buenas tardes. Quedan 3 minutos para que principie a jornada número 25 no pabellón do Sar. Partido histórico con cheiro a playoff, con cheiro a loita polo título de Liga. Está noveno clasificado agora mesmo, empatado co oitavo conxunto galego. Blues Saints Monbus, 12 victorias. E recibe o sexto na tábua, que é Valencia, un dos grandes que ten 2 triunfos máis que o conxunto galego. 1 segundos e estamos con este partido que realmente promete. Bueno, pues ya está todo dispuesto no pabellón do Sar. Hai xa quintetos definitivos por parte de Blues Saints Monbus. Estará Rafa Luz na dirección con Pumperla e Diguar nas alas, Kendall e Maisley por dentro. No que atinxe a Valencia, Markovic será o base con Kelati, Pau Rivas, Lischuk e Tublevic. Torecho Lorenzo, bandeira de Obradoiro. Moi boas tardes. Boas tardes. Antes de nada, que lle parecen os quintetos? Pois máis ou menos os quintetos que eu me esperaba. O quinteto do Obradoiro era previsible máis que nada por os últimos partidos e acontecementos como estaba xogando o equipo, e o de Valencia pois o mismo, debido a que podíase ao mellor incluir a Faberani no sitio de Tublevic, pero penso que Faberani todavía está poñéndose en forma, non? So miudiño no Sar. Bueno, pues así soma un miudiño no Sar, ambiente realmente sensacional esta tarde, sensacional o ambiente tamén un pouco acrecentado pola marcha do equipo. Por certo, o equipo que loce hoxe Sergio del Pont, Crespóns Negros. Sí, hola, buenas tardes, son na memoria de Juanito Zapata, un xogador de Obradoiro, tamén de Peleteiro. Tuve a honra de ser compañeiro del, precisamente xogando de Peleteiro. Esta semana pois deixábanos desde aquí pois unha aperta a súa familia e a todos os que foron compañeiros del, tanto en Obradoiro como en Peleteiro, como tamén en Vigo no Porcelanas, que tamén xogou ali. Pois primeiro balón ao aire, saltaron Maisley e Lichu, foi para Blues Saints Monbus, manexándose a Rafa Luz. Os colexiados son Pizarro, Castillo e Sánchez Muedas. Movéndose a primeira bola Diguar con Rafa, balón de Rafa para Kendall. Diante del está Tublevic. Movéndose por dentro Maisley, buscaba a Pumperla, non puido Pumperla. Recupera ese primeiro balón Valencia Basket. Olla Valencia e o conxunto que máis bola recupera no campeonato de Liga. Sube bola Markovic, presionado aí por Rafa Luz. Vai axudar Tublevic. Atención o movimento por dentro de Pau Rivas. Hai Rivas para recepcionar, marcado por Pumperla. Acaba sacando para ese balón de Tublevic, ese balón que acaba nas mans de Rivas. O lanzamento de Rivas non entra, rebote para Maisley, tratando de correr Blues Saints Monbus. Ahí está Rafa Luz con decisión, canasta de Rafa. Con decisión Rafa Luz, primeros 2 puntos para o conxunto galego. Hai falta agora de Maisley na defensa de Lischuk. Tratou de anticipar Maisley, primeira falta do partido. Será na conta de Salah Maisley. Sí, pero Maisley, que é moi grande, son 2,17, pode anticipar e defender en tres cuartos, sin necesidade de facer xa unha falta tan pronto, non? Momento bola Markovic para conxunto visitante. Ahí está Valencia, o sexto clasificado. Recibe Kelati. Balón de Kelati para Pau. Busca dentro a Tublevic. Tublevic con Kendall. Ayuda Maisley. Balón para Lischuk. Oye, ese 2 para 1. Levanta bola Lischuk. Boa defensa e boa ayuda de Rafa Luz. Moi boa defensa. Pelota para Kendall e Kendall para Rafa Luz.
Ahí está Rafa. Balón de Rafa para Diguar. Busca bloqueo de Maisley. Diguar. Pide dentro Kendall. Balón para Kendall. Aguanta Dubljevic. Levantó un escapouselle da man a Kendall y acabó fallando ese tiro que parecía fácil. Markovic. Escapárselle un pouco máis de bombeo, non? De muñeca aí. Listchuk. Outra vez. Listchuk. Pasos. Topou aí con Kendall. Estaba Kendall na axuda de Maisley. Acabou taponando Kendall. E os pasos de Listchuk. Balón para Blues Monbus. Onte no adestramento traballou moitísimo Obradoiro esa defensa no poste baixo, tanto con Listchuk como con Faberani. Saben que Valencia inicia moitas veces desde aí. Y eso estuvieron adestrando onte durante moitísimo tempo. Ahí estamos vendo de novo a repetición da axuda de Kendall, los pasos aí o tapón de Maisley. E atención tamén ao que dicía Sergio, ten Obradoiro, pois o exemplo da primeira volta no que fixo moito dano Listchuk. O lanzamento aberto de Kendall, canastra de Kendall, de momento parcial 4-0 para Blues Monbus. Subindo bola Kelati. Ahí está Kelati, defendido por Diguar, penetra Kelati, tapón de Maisley. Balón de nuevo para Kelati, insiste Kelati. 13 segundos, 12 de posesión para Valencia Basket. Comeza a xogada Pau Rivas. En caso de emergencia, os laranxas buscarán sempre ese número 5. Anticipa ben Kendall. Nova recuperación de Blues Monbus. Ahí está Rafa. Rafa para Diguar. Diguar para Maisley. Canastra de Maisley. Cómo me está gustando, con hecho, esta defensa de Blues Monbus. Moi ben a defensa, moi ben o ataque. E obrigou a Valencia a pedir o primeiro tempo morto, non? E o que decía Sergio, están fartándose a facer axudas cada vez que Valencia busca aí ese balón no poste baixo. Por non correr y pérdidas de balón. Si juegas Tiguerón, atácalo. Cambia todos los bloqueos, sale fuera, devuelve y juega. Botamos el balón dentro. Son blandos. Blandos. Vamos dentro muy lento. Con alguna pecho ahora. Pecho. Tranquilizarse. Y en defensa, si sales aquí, tienes que volver rápido. Y si es cambio, cambio, pero hablar no puede tirar solo. Es que está solo. Venga, let's go, vamos. Bueno, pois visiblemente enfadado Peramir Perasovic no partido 150 del como adestrador, por certo, de momento parcial de 6-0 e insistía no tema das perdas, que xa está ben de perder tantos balóns parvos, que hai que estar tranquilos e ollo cos desaxustes. Pero a verdade é que está moi ben o que está dicindo, pero hai moito mérito de todo isto en Blues Monbus. Por suposto, aparte que Valencia é un dos equipos que máis balóns perde, non? E da que tamén o que máis recupera, pero o que máis balóns perde. E tamén hai un tema, mira, ten 0 faltas, cando é o equipo que máis faltas falla o Valencia. E tamén, claro, lle pedía endurecer a defensa e non deixar entrar tan cómodos, non? Aí está Pau Rivas. Rivas con Pumprala. Aguanta xogado Rivas, saca para Dubljevic. Dubljevic, Kelati que non pode. Non pode por porque aí aparece Markovic. Moi ben a liña de pase defendida de Rafa Luz. Ahí está Markovic, 6 segundos, pendiente de la Maisley. Atención a ese cambio. Balón para Dubljevic. Dubljevic forzando a Kendall. O lanzamiento liberado de Markovic. Non entra, rebote para Pumprala. Correndo, balón rápido de Rafa Luz. Pide dentro Maisley. Kendall de nuevo para Rafa. Indica ya Diguar que suba. Conecta con balón Diguar. Busca Maisley. Maisley fronte a Listchuk. Busca o reverso Maisley. Vaise oco, lanzamento, canastra. 2 máis para Maisley. Apareceu por detrás Markovic, pero non chegou para taponar. 8-0. 8 arriba Blues Monbus. Inicio espectacular do conxunto galego. Que se está esperando Doelman para sair a cancha, non? Pau Rivas. O bloqueo de Listchuk. Ahí está Rivas, balón para Markovic. Rivas quedó con Maisley. Va a ir a buscar Rivas. A suspensión de Rivas. Bonita canastra de Pau Rivas. Primeros 2 puntos no partido para Valencia Basket. Arestora hai outro partido en xogo no terceiro cuarto. Apenas 4 minutos gastados dese terceiro período. Valladolid 41, Manresa 34. Máis 7 para Valladolid. Pumprala. 8 segundos. Hai que comezar a mirar perro. Ahí está Kendall con Dubljevic. Va a percutir Kendall. Ahí está Kendall, o lanzamento de Kendall. Non entra. Esgotaba esa posesión, reboteou Markovic. Boa defensa de Dubljevic sobre Kendall, ¿no? En acción Markovic. Balón para Kelati. O lanzamento de Listchuk. A pelota que non entra. No salto Dubljevic con Kendall. O último foi Dubljevic, sí. Un tanto desequilibrado tocou Dubljevic. Será coiro para o conxunto galego. 8-2, vai ao banco Dubljevic e entra Doelman. Obradoiro sabe que ten que levar o partido ao límite, ainda que Moncho decía que, bueno, que estes xa chegaron aquí os xoves, xa adestraron, pero Valencia fixo unha auténtica turné
para desde o fin de semana pasada para vir a xogar aquí a Santiago con este partido en Qatar. Ahí está Diguar. Diguar acaba sacando. Hay falta personal. Falta personal de Kelati. Claro, es muy importante lo que está apuntando Sergio. Sí. Que lleva 7 días fuera de Valencia este equipo, que ven de cazan de jugar una eliminatoria dura de Europa Cup, de lograr la semifinal, pero que ven de cazan, vaya a Moscova, Barcelona e Santiago. Contra o Lokomotiv outra vez, o mércores, Claro. outro partido importante. Que para poden ter aí a cabeza na semifinal de Europa Cup. Ahí está Pumperla, trataba de meter Pumperla, meteu o Seonjo tamén Lischuk. Interceptou Lischuk ese balón dirección Salah Maisley. Moverá de fondo Blue Saints Monbus con 7 segundos. Balón para Rafa Luz diante del Tenga Markovic. 5:46 para a conclusión do primeiro cuarto. 8-2. Move Rafa. Pide Diguar. O balón, ollo que se esgota que ese segundos. Balón de Diguar en contra Pumperla. O lanzamento liberado. A pelota que non ese rebote para Diguar. moi listo Diguar aí. Está moito máis activo, máis metido Blue Saints Monbus. Pumperla, Maisley. Hai falta persoal de Lischuk. Vai haber 2 tiros para Maisley, que se lamenta pola lástima aí, polo fallo e ese 2+1. 4 puntos ate o momento Salah Maisley. Vais agora a liña de persoal. Tamén importante, son xa 3 faltas as que levan o banco a Lischuk. Entra en cancha Faberani. Ten moito fondo de armario, como se di habitualmente este Valencia. Faberani se vai collendo tamén a forma, é un gran xogador, porque aparte de xogar moi ben de costas ao aro, tamén tira de fora, non? Entón hai que ter cuidado. Ahora ten un quinteto moi perigoso o Valencia, non? Ten aí Arsenal con Doelman, con Faberani, con Pau Rivas, con Kelati. Segundo tiro libre para Salah Maisley. O segundo de Salah, quedase curto ese rebote para Doelman. Meteu Yaman Kendall, balón para Doelman. Atención o duelo Doelman-Kendall. Estamos ante 2 dos 4 máis decisivos e máis importantes da competición. Balón de Markovic para Faberani. Primeiro balón que toca Faberani. Conecta con Pau Rivas, perseguido por Diguar. Quedou enganchado no bloqueo. Markovic. Atención o movimento de Kelati polo fondo. Ahí está Pau Rivas, no aclarado. Lanzamento de Pau Rivas, agora non ese rebote. Acabou saltando e capturando Pumperla. Ahí está Pumperla, penetra, acaba sacando para Diguar. Diguar para Kendall. Kendall, aro pasado. Lástima. Pedía falta Livon Kendall, balón, no rebote para Faberani. Doelman, el paso. Se acaba anotando. 2 para o comandante Doelman. Bonita xogada. Todos los xeitos esa de Doelman. Que malo, ese dribbling final, Só sensacional. Kendall erra e contraataque dele se canasta. 9-4. Balón para Maisley. Maisley por riba de Doelman. Anotó Maisley. Imperial Salah Maisley. 7 puntos dos 11 de Blue Saints Monbus. É un grandísimo xogador Salah Maisley. O lanzamento de Doelman. Buscou Tawa por riba da man de Maisley. Anota Doelman para Valencia. Rafa Luz, meteu Yaman por detrás, Markovic, pide falta Rafa, balón para Doelman. Ahí está con 2-6 subindo a bola, Doelman como se fose un base. A man de Diguar, recupera Blue Saints Monbus y hay falta de Doelman a Kendall, a falta da desesperación. Non, pero non amago que era un contraataque claro do Obradoiro, non? Hoy unha falta inteligente esa de Doelman de todos los xeitos, primeira falta de Justin Doelman. Segundo máximo anotador da Liga ACB na pasada temporada con máis de 16 puntos por encontro. Mira, salvo Kelati, Valencia xa fixo troco de 4 xogadores. Ai, extraña que non este en pista Rafa Martínez. Bueno, hai que ler tamén a rotación hoxe de Valencia en clave de cansanzo e de reservar xogadores para o partido con Lokomotiv o vindeiro mércores. Hai falta persoal agora. De Rodrigo San Miguel, primeira, cuarta neste primeiro cuarto de Valencia Basket. Falábamos fai 1 minuto e medio que tiña 0 faltas, e xa leva 4, non? Balón para Kendall. Ahí está Kendall, circulando, recibe Diguar con Maisley. Maisley fronte a Faberani, a ver si pica Faberani, acaba lanzando, busca el cabo. ¿Cómo está Salah Maisley? Son 2-17, pero es que es rapidísimo. Tío, ves correndo contraataque, transición, e ahora movéndose con este reverso que lle sacou todo o corpo de ventaxa. A piques de recuperar Pumperla, o lanzamento de Pau Rivas, canastra de Rivas, tripla de Rivas, castigou aí o exceso de ímpetu de Pavel Pumperla. O exceso de ir a roubar o balón. A veces hai que defender a posición, no o roubo de balón. Kendall, o pase sen ver, interceptou Kelati. Ahí está Kelati no contragolpe de Valencia. Mete a man y hay falta de Diguar.
Ahora está ben feita porque senón chega a facer esa falta, xa estaba Pau Rivas na esquina, ali no currucho só, para o triple. E ademais, Blues Esmonbus só levaba unha falta, así que pode permitirse algo contra máis. Ovación para Sara Maisley, vaise ao banco con 9 puntos, entra en cancha Oriol Junyen. Todo isto acontece con 13-9, máis 4 Blues Esmonbus. E en Valladolid, 15 arriba, blancos de rueda, no final do terceiro cuarto. Doelman para Pau Rivas. Ahí está Pau Rivas, olla Doelman que quedou aí con Cúprala, penetra San Miguel, acabase sacando de enriba a Diguar, rebote para Kendall. Kendall para Rafa Luz. 3 minutos. Va a entrar Rafa Martínez. Ahí está Rafa Luz, Kendall. Sae Cúprala. Balón para Pavel. La marcase Kelati. Por ahí ven Diguar. Bloquea Kendall para Diguar. Insiste nesa xogada Cúprala. Buscan a outro lado a Rafa. O lanzamento de Rafa, nada. Esgotaba esa posesión. Chegou Diguar e capturou o rebote. Está moi atento, moi concentrado e moi metido Blues Esmonbus. Valencia está concedendo estos rebotes defensivos que fai que Perasovic este xa con mala cara, ¿no? Diguar, balón de Diguar para Kendall. Kendall fronta a Doelman. Ahí está man a man. Kendall e Doelman, a man de Doelman. Kendall, o lanzamento de Kendall. Non, rebote para Oriol. A piques de pisar, tocou Faberani e acabou collendo a pelota Doelman. San Miguel para Kelati. Van arriba de Pumperla. O lanzamento de Kelati. Bueno, que canastón, que tripla acaba de enchufar Kelati na faciana de Pumperla. Es que é moi bo. Kelati xa leva 2 partidos seguidos metendo 4 triples por partido con unos porcentajes de 50-55%, que é moito. Balón de Pumperla. Ahí está Pumperla, saca para Oriol. Oriol mete a acabar a Kendall, anticipa a Doelman. De momento victorioso en ese duelo Justin Doelman. Rivas, el rectificado de Rivas, nada, veremos no salto, toca Pau Rivas. Balón para Rafa. Marca dedo Rafa Luz. Protestas de Perasovic, no banco de Valencia. Sí, se acaba de indicar un árbitro principal. Esas protestas de Perasovic. Meteu a man Faberani, trató de anticipar, protesta Faberani. Y ahora va a enfadar con la próxima técnica, que indica a Perasovic. Indica allí tamén o colexiado a Pau Rivas que tranquilidade. Leva 9 puntos Sala Maisley, sí, leva 2 Kendall e o contraataque de Rafa Luz. Correcto. Necesitamos un pouco de tiro exterior, Ahí está Kendall, con problemas. Kendall, puede haber falta de Doelman, protesta Kendall que no anda crédito colexiado. Pues estaba Pizarro diante de él. Sí, señor. Ahí está el contragolpe de Valencia, el lanzamiento de Rafa. Esa no entra, rebote para Blues Esmonbus, para Oriol. Oriol para Andrés. Primeros minutos en cancha de Andrés Rodríguez. 9 asistencias en la última xornada y 30 minutos de partido. Balón para Diguar. Qué bonita asistencia. Muy bien, Oriol. Canasta. Gran asistencia de Oriol. Canasta de Diguar. Falta de Rafa Martínez. Haberá adicional para Ben Diguar. Oye, Diguar que se mancó no semelgo izquierdo, Está estirando. Parece que se le contracturó ahí o caer un esfuerzo. Y a verá, como digo, tiro adicional para Diguar. Oportunidade de poñer 4 arriba a Blues Esmonbus. Pase con moita clase de Oriol, moi ben. Eso fai no de fábula Oriol e mesmo Kendall, cando buscan aí no poste alto. 17 arriba Valladolid, últimos segundos do terceiro cuarto ante Manresa. Vai ser Corbacho. E a ver Corbacho, que 42 xornadas despois, a pasada ante Cajasol, deixou de anotar un triple. Levaba 42 consecutivas. A ver se volve Corbacho, claro que sí. Rafa Martínez. Balón de Rafa para San Miguel. San Miguel, Kelati. Erguese Kelati. Agora non, ese rebote para o propio Kelati. E de Rafa Martínez. Aí vai de outra volta Kelati. Empecinouse. Tocou no pé de Pumperla. Indica o colexiado. Balón para Valencia Basket. A indicación de Sánchez. De Sánchez Moedas. Balón para Valencia. Moverá Rafa Martínez. O balón de Rafa para Doelman. Ahí está Doelman, quedó con Pumperla. Busca Doelman. Bueno, o que sabe este home que ven leo partido Doelman, como soubo tirar aí rapidamente proveito da vantaxe. Andrés, Kendall, menos de 40 segundos. Tempo para 2 posesións. Andrés buscando movimiento de Corbacho. Ollo con Kelati que anticipa. Ahí está Kelati, bandeja, canasta. El tempo morto de Blues Esmonbus Obradoiro. Sí, señor, tempo morto porque con esa canastra de Kelati acaba de empatar o partido a 16. Valencia Basket.
espabilou o conxunto laranxa, apretou en defensa, se aí está custando bastante máis anotar a Blues Saints Monbus. E o que ti visto, Necho, seguir faltando tiros de fora con a mesa. Sí. Dolman receive, you have perimeter player against him. Don't let him receive. He shoots over you, okay, but don't let him receive. How many balls you are gonna? This every turnover, every single time. If not, they don't score. They are scoring from the turnovers. And we are too soft in the low post, hostia. Vale, se hacen zona, hacemos 3 vueltas. Se hacen zona, 3 vueltas. Se hacen hombre cortes arriba. Evan Limon, si de una puta vez sacas una falta, metes una bandeja, chico. Vale, bien. Si hubiera tiros libres, vamos con doble puñalada. Vale, si hay tiros libres. Dos faltas. We can do 2 more fouls. 2 more fouls. Aspas. Ready. Bueno, pois estaba dicindo Moncho que non insistise nesa xogada, que estaban perdendo todas a Kendall, que a ver se xa sacaba algunha falta ou metía algunha, que xa estaba ben de fallar, non me da a súa calidade. Por suposto, e Valencia fai moitas faltas, pero porque é un equipo moi intenso, moi duro, e defende moi ben as liñas de pase, non? Entonces, claro, produto de defender tamén esas liñas de pase, se nós estamos un pouco estáticos, pois nos rouban o balón ou recibimos no medio do campo, non? Está claro que Blues Saints Monbus necesita intensidade e actitude dos primeiros minutos. Subindo bola Andrés Rodríguez. Que tampouco era normal que Valencia saliera, pues, como saleu tan espeso, non? E tan así un pouquiño sin ese espírito acostumbrado. Balón de Andrés. Andrés para Oriol. Oriol saca para Kendall. O lanzamento aberto de Kendall tampouco. De momento falló Kendall. San Miguel subindo bola para Valencia. Ahí está San Miguel. Posesión longa, quedan 7 segundos. Ahí está San Miguel forzando a Pumperla. O lanzamento. Hay falta de Pumperla. A ver a tiros para Rodrigo San Miguel con 4 segundos 7 décimas. Terceira falta neste cuarto de Blues Saints Monbus. Primeira de Pavel Pumperla. Chama Moncho Fernández a Andrés Rodríguez. Oye, curioso, ¿eh? O parcial de Valencia coincide coa entrada en cancha de Andrés. No, ver para creer. O sea, che iba a decir, Rafa Lu non o fixo mal, pero e tamén era normal que Valencia fose para arriba, porque ainda que acusar o principio do partido é un bo equipo, non? O inicio de partido de Rafa Luz foi espectacular, con hecho. Falando de Kendall, outro día o derradeiro partido en Cajasol acabou o descanso con -2 de valoración e acabou con más 26. Fixo un gran último cuarto. Sí. Hai que esperar por Kendall sempre. Balón para Corbacho, quedan 4 segundos. Aí está Alberto, a penetración de Alberto, busca Tauba, canasta. Moi listo. Canastra de Alberto Corbacho, rescata o primeiro cuarto sobre a bucina Blues Saints Monbus. 18-17. Bueno, pois partido esgotado no seu primeiro cuarto no multiusos do SAR. De momento está gañando Blues Saints Monbus. Venceu no primeiro cuarto 18-17. Deses 18 puntos do conxunto galego, 9 de Salah Maisley, que cumprimenta un expediente de momento inmaculado. 4 de 4 nos lanzamentos de 2 puntos, un rebote. E bueno, e un tapón para un total de 10 de valoración de Salah Maisley, xogador destacado en Blues Saints Monbus. E bueno, un pouco no debe, aí están os exteriores, non? Se cadra Tonecho, de momento estamos botando a faltar pois un pouco de tiro, que no caso dos galegos, pois nada de nada. Non, pero o principio do partido, pois moi ben xogado por Obradoiro, metendo balóns dentro a Sala en Merría para aproveitar a súa superioridade, non? Pero depois, en canto eles asustaron máis a defensa, entrou Faberani, Dolman. Entonces nós botamos de menos pues, o tiro exterior, que penso que, como todo na vida, no? O equilibrio é dentro fora, como se ganan os partidos. Bueno, pois vai comenzar este segundo cuarto, movendo Pietrus para San Miguel. Hoy o quinteto de Obradoiro con Bifford, Hamel, Oriol, Corbacho y Andrés. Sí, señor. En Valencia y vemos a Pietrus, vemos a Faberani, vemos a Duelman. Quinteto muy alto, non vale todo iso, hai falta anterior. Digo, con 3 homes moi altos, con Kelati, non é Pietrus. E Pietrus, o que está xogando por fora. Está Rafa Martínez en la dirección, Rodrigo San Miguel. Eses son os dous quintetos, 18-17, houbo falta persoal. Momento Kelati, a falta persoal de Oriol, foi a primeira. San Miguel, o bloqueo de Faberani, pedían a continuación, balón para Dolman. O lanzamento, hai que ter cuidado con eso de flotar a Dolman, que ten moi boa man. Sí, pero no cambio de bloqueo quedou só, claro, ten boa man e aproveitou para tirar rápido. Oriol para Buford.
Buford para Andrés. Y ante del Rodrigo San Miguel. Atención, un movimiento de Corbacho perseguido por Kelati. Ahí está Andrés penetrando. Tomó con Rafa Martínez. Acabó perdiendo. Balón para Faberani. Faberani. Ahí está un pase de fútbol americano para Kelati. 5 puntos hasta el momento para Kelati. Kelati con Andrés. Queda ahora con Hamel. Balón para Doelman. Faberani. Faberani frente a Oriol. Balón para San Miguel. O lanzamento. No entra. Ese rebote para Oriol. Oriol con Andrés. De momento se gana anotar Blues Monbus. Ni tampoco Valencia este segundo cuarto. Andrés Rodríguez. Ahí va de nuevo movimiento de Corbacho. Busca por el mismo lado os dous aleiros. Aclarando para Andrés. Llegó por detrás Faberani. Pudo haber falta. Indica Pizarro que o balón é para Blues Monbus de fondo. Os árbitros están deixando xogar e isto evidentemente favorece a Valencia, que é un equipo moito máis físico e moi poderoso que o Bluesense. Que comete máis faltas, muchas veces non Sí, pisa. señor. O lanzamento a clave de Oriol, canastra de Oriol. Se decía Moncho na previa, estamos ante o equipo máis duro de Liga Endesa. Se lle deixan xogar, pois claro. Se lle deixan xogar e buscar, vamos. Por completar a frase. Rafa Martínez. Reaccionou ben Buford. O lanzamento, ahora que tampoco entra o salto de Hamel, providencial Hamel, balón para Corbacho. Pide dentro Oriol, ahí está pelota para Oriol, Oriol para Hamel, desasuste de Valencia, perfecto Oriol, canasta de Hamel. Perfecto Corbacho, un buen pase, xa estaba máis liberado do defensor Oriol casi. Oriol estivo rapidísimo, no momento no que veo un cambio de Rafa Martínez e de Faberani, buscou a Hamel y adentro. Bueno. Ahí está Rafa Martínez, con Hamel, Rafa Martínez, va a llegar la falta Hamel. Ainda que bueno, abrazo por ahí de Rafa Martínez, por ahí andaba tamén. 22-17, parcial de 4-0 en este segundo cuarto, pero con xunto galego. Ahí está Ochan Hamel. Sí, se ha diciendo un hecho que bueno, ¿cómo ves? Moi dudosa esta falta, Dúas faltas no cuarto para Blues Monbus, ninguna para Valencia Basket. Marca xogada San Miguel, balón para Doelman y hay falta persoal. Falta persoal de Buford. Tremenda falta persoal de William Buford. Tremenda bronca de Moncho a Buford. Bueno, está desesperado Moncho. Yo creo que a veces... Está hablando Buford con Oriol. Está intentando Oriol ¿explicarle? explicar ya a Buford. Ahí está hablando con él. O por qué da broca, sí, está mirando para o banco tamén. Sí. Sí, ahora ven Andrés. Es que se despistó, quiere un bloqueo cego. Y de ahí veo a falta. No segundo lanzamiento Doelman, convierte Doelman. Momento de fondo Andrés para Blues Monbus. Venga a sudar Oriol. Oriol para Andrés. Dedo arriba. 7:40 para llegar al descanso. Ahí está Oriol. Buford para Andrés. Buscando a bola Corbacho. Sai Hamel. Ahí está Andrés. Balón para Corbacho. Lanzamiento rápido de Alberto. No. Rebote longo para San Miguel. Tratando de correr Valencia. Frea contra Buford. Balón para Pietrus. Lanzamiento y ahora sí. Canastra de Valencia. Anotó Pietrus. Pero cadro de Perasovic. Ahora sí jugando los tres grandes. Que les decía antes. Pietrus, Faberani y Doelman. Valencia. Oriol. Pietrus ten máis ventaxa porque Buford é máis pequeno. Mira Hamel, o lanzamento no, rebote para Pietrus. Pietrus con Rafa Martínez. Prácticamente ahora mismo el partido está muy interesante. A penetración de Rafa y hay falta persoal na acción de Rafa Martínez. Será segunda de Buford. Bueno, pero el Blues Monbus Obradoiro ten que volver aos orígenes de como empezamos a xogar, ¿no? Balón dentro, fora, porque se chegamos e xa tiramos sin que o balón pase por máis mans e sobre todo dentro, o sea, nos pivos, pues non é moi doado xogar así. Ahí está Doelman, o rectificado y a canastra de Doelman. Falta de Oriol. Hay falta de Oriol, ya verá adicional para Justin Doelman. Segunda falta personal de Oriol, que se queixa do brazo de Doelman. Esta falta pitó una Perasovic. Tiro árbitro lado. Mira, brazo izquierdo, ahí é o que lle está dicindo Oriol a Pizarro. Sí, pero bueno. Arbitraje de momento está favoreciendo los intereses de Valencia. Bueno, pero en esta xogada que pitara falta tampouco está tan mal, igual que criticamos antes aquí a
para que non lle pitaran a Andrés, agora creo que está ben pitado. O público do Sar comeza a subiar, non está gustando a arbitraxe. Está Vai bo, se banque está bo, o Oriol. Entra Salah Mejli. O lanzamento de Justin Doelman, convirte o adicional Joelman. Atención a Doelman, que así xa o pouco, pero leva 11 puntos. Marca xogada Andrés Rodríguez. 6:44. Mejli para Buford. Andrés agardando por la subida de Hamel, o bloqueo de Hamel. Ahí está ese 2 para 2, recibe de nuevo Hamel, quedó con San Miguel, insiste con Andrés. Oye, que quedan 5 segundos. Ahí está Andrés forzando a Doelman. Ahí, dobles. No sé qué quiso hacer ahí Andrés, pero acabó perdiendo a bola. Tempo de Moncho. Sí, está notablemente atascado este Blue Saints Monbus. Y o que apunta Tonecho Lorenzo, exjugador de Obradoiro. Historia viva de este equipo. Ten que recuperar o ritmo, a intensidade e as ideas que tiña moi claras no inicio de partido este equipo, Tonecho. Sí, que tamén é normal que durante o desenrolo do xogo pues que haya estos baixos, non? Hostia, pass to him and he shoots. You get the ball too much time. When I doing like that, pass to him as soon as you can. When we run high, I said you run fast and down. Gonna. Vale. Joder, turn over. If they switch, mismatch, hostia. Quedaban 5 segundos. 5 segundos no, Andrés, quedaban 8, tío. Joder, no llegamos a tirar, tío. Fast down. Escucha, la próxima. Está insistindo en que hai que aproveitar esos cambios, que ando queda pequeno con grande, que hai que tratar de aproveitarlos porque que non están chegando nin a tirar, que é o que decía Andrés, ¿no? Es que se queda un pequeno con un grande, si o grande noso está xogando nese momento de pivo, hai que meterlle o valor dentro. E se é ao revés, está xogando por fora o pequeno con grande, é a rapidez, é unha finta para de tiro, unha penetración, ¿no? Era o que insistía, que hai que buscar aí as vantaxes, tal como está facendo, por exemplo, Doelman en Valencia, que está sabendo leer moi ben aí o partido. Pero bueno, tamén moi ben Andrés. Mira, anticipación de Andrés, balón para Buford, penetra Buford, reclama falta, salta Hamel, la loita de Hamel, posesión para Blue Saints Monbus. Corballo para Andrés, 24 máis. 22-24, manda 2 arriba Valencia, parcial de 7-0 do conxunto de Perasovic. Buford, Hamel fronta Doelman. Ahí está Hamel, veremos Hamel, buscándose ahí Hamel, acaba sacando ese lanzamiento, no rebote, molesta Pietrus, tírase por ahí Salah, acaba tocando Faberani, balón para San Miguel. Muy bien pelesado. Balón de San Miguel, a piques Andrés, pelota solta, barre Doelman, o lanzamiento de Doelman, canastra de Doelman. Y bueno, ahí a subíos no Sar, porque fixe unha cousa bastante rara aí Doelman. Vai pasos moitas veces Doelman. Sí. Nos está facendo moito dano, Hay falta personal, la anticipación de Rafa Martínez, falta coreana con ironía desde la bancada do Sar. Primeira falta de Valencia en este segundo cuarto. Y ahí está Rafa Martínez traballándose a Pizarro, o igual que está facendo Perasovic y que está facendo todo Valencia desde que comenzó o partido. Vai mover de banda Alberto Corbacho. O bloqueo de Mejli para saída de Andrés. Corre Corbacho, buscando bloqueo de Hamel, balón para Corbacho. Queda con Doelman, busca Hamel, ayuda de Faberani. Ahí está Hamel, veremos si levanta o Fedeway, a pelota non, rebote para Rafa Martínez. Sé que con problemas para anotar Blue Saints Monbus. Penetra Rafa, valente Rafa Martínez, evitó a chapa de Mejli, 2 máis para Valencia. Bueno, ahora Pietrus, advierten los colegiados. Pero bueno, hubo impitar técnicas por cosas menos que esa. Seguir moi longe na primeira volta. Houve unha técnica no partido Valencia Blue Saints Monbus a Salah Mejli por moito menos que eso. Por bastante menos, sí señor. Técnica que resultou moi importante e decisiva nun partido tan igualado. Claro. Ahí está, ahí estamos vendo. ¿Qué pasa? No lle deixaba ¿Qué sacar pasa? rápido. Sí. Balón de movimiento con Andrés. Por arriba para Mejli. Canasta importante de Blue Saints Monbus. Canasta para despertar y volver a meterse en el partido. Perdona, Óscar, atención, o duelo dialéctico. Salah Faberani, Pues ahí. Fronte a fronte, Faberani y Salah, pesos pesados. Ahí está Rafa Martínez, por arriba la man de Salah, intimidó Salah. Muy bien punteado por Salah.
Saindo Andrés, ahí está Andrés, balón de Andrés, balón para Hammer. Uy, qué tapón tremendo de Faberani. Foi un tapón tremendo porque lle Rafa Martínez. enseñou a bandesa aí diante. Ahí está Rafa, saca para Doelman, pase extra. Y hay falta. Ataque. Ataque de Rafa Martínez que se desespera. Y a tercera de Rafa Martínez. Aparte que como entrou Hamel, o entras a morrer aí a esmachar, si non, pues me paro o tiro, si es máis grande que ti, si entras un pouquiño con medo, pues che van poner un Sí, tapón. y además siendo Faberani que está en fronte. Por cierto, está acabando partido en Valladolid, está ganando Valladolid por 12 a Manresa. Perros de Obradoiro. Eu creo que o ataque do Obradoiro ten que pasar un pouco polo que no principio por Salak desde o poste baixo. Ahí está Corbacho, sí, tripla de Corbacho. Importante para Corbacho después la seca da semana anterior. Ahora hubo un bom bloqueo, por eso quedou só, porque a veces os bloqueos, si non buscas ao defensor, o outro defensor sale con Corbacho e non hai ventaxa, vamos. Tratando de levantar ese balón, ahí rescatar la falta colegiado, acción de Faberani, falta personal de Kendall. Si é de Kendall é a primeira. Vai insistir, Valencia está insistindo con Faberani poste baixo, balón a él e desde aí xenera. Pero Sergio, por que se nega? Porque Faberani sabe que obriga ao defensor a recuar, o está debaixo do aro só, ou se ven as axudas a saca fora e ten ventaxa o equipo, porque é un tipo moi listo xogando. Falla o primeiro Faberani. Hai que ter en conta que Faberani é un home moito máis corpulento, moito máis pesado aí no poste baixo no momento de medirse a Mesli. Mesli é máis dinámico, máis rápido, sí, pero Faberani ten son 2-10, pero con moitísima envergadura. É dicir, cada un ten a súa baza aí a xogar. Un duelo precioso, como nos apuntaba antes Sergio. Balón de Pumperla para Kendall. Andrés Rodríguez. Menos de 4 minutos para chegar ao intermedio. 2 arriba Valencia. Partido de intensidad de defensa. De momento que estamos viviendo en Azar. Ahí está Andrés. Con corpo Kelati. Corbacho, balón para Pumperla. Tendiente de la Pietrus. Recibe Andrés. O bloqueo de Mesli. Pide Mesli en la continuación. Ahí está Andrés. Dobla para Mesli. Botó no pé. A intención de Andrés será moi boa. Buscaba primeiro por arriba o Aliup. Vi uno Faberani e logo buscou por abaixo. Non está Andrés, Vai o banco Andrés, volve Rafa Luz, que nos deixou uns primeiros minutos de fábula. A ver se segue nese momento. Momento 12 de Rafa. Pero Andrés, para recuperar a forma, pues ten que xogar. E como colle esa forma? Pues tamén cometendo erros, sabendo que non está al 100%, pero temos que lograr que chegue ese 100%, ¿no? Balón de Kelati para Doelman. Doelman mete para Faberani. Insiste ahí Valencia. Saca Faberani. Balón para Kelati. Estaba liberando, aguardando la banda, pero estaba Pau Rivas liberado, pero acabó anotando esa canasta. Kelati para Valencia. 27-31. 4 arriba Valencia. Mesli. Pumperla. Rafa Luz. Corbacho. O lanzamento de 3 de Corbacho. No. Rebote para Kelati. Era una buena posición esa de Corbacho. Ahí está Kelati. Pendiente de la Rafa Luz. Balón para Pau Rivas. Pide dentro Faberani. Ahí está Rivas. Va a buscar a Faberani. Faberani trata de anticipar Mesli. Y hay falta personal, no vale. Hay falta de Mesli. Será segunda. Aquí mira, Valencia esa xogou con 3 bases, con Markovic, con Rodrigo San Miguel, e agora está xogando Pau Rivas. Pau Rivas é un xogador moi grande, claro, Andrés tamén tiña algún problema, ¿no? Vai o banco Mesli con 2 faltas. Vai seguir tamén Corbacho. Volve Diguar. Xogar agora por dentro con Oriol e Kendall. Blues es Mombus. Na dirección Rafa Luz, como exteriores Pumperla e Diguar. Anota o primeiro Faberani. 27-32. Segundo tiro libre para Faberani. A temporada anterior, esta cancha gañou Blues Mombus e logrou matemáticamente a permanencia. Partidazo, 76-62 de 14. Rafa Luz. Balón para Diguar. Oriol, Rafa. Pide Kendall.
Man na cara, marca xogada Rafa. Balón para Diguar. O movimento de Kendall. Kendall quedou enganchado con Pietrus. Balón de Oriol para Kendall. Tocou Kendall. O balón de Kendall. Non acabou rexeitando Doelman. Vius en riba da mesa dos comentaristas. Pau Rivas, con algo de fortuna aí ante Rafa. Aí está Pau Rivas na continuación para Doelman. Pégase de Oriol, o foi de Güey, o lanzamento a Taboa, non, rebotea Kendall. Balón de Kendall para Púmprala. Acelera Púmprala y hay falta de Kelati. Piden antideportivos afeccionados. Protesta Novanko Perasovic. Acaba de chamar a Lischuk. Perasovic como un resorte tras esa última acción. A primeira falta persoal de Kelati. E hai tempo morto, un 56 para chegar ao intermedio e con 27-33 máxima diferencia do encontro para Valencia Basket. Segue sen coller o ritmo, 9 puntos anotados no segundo cuarto Blues Saints Monbus, 5 prácticamente no primeiro minuto e medio deste cuarto, pero logo en prácticamente, como digo, 7 minutos, pues mira, Tonecho, 5 puntos. Vamos a jugar una camiseta. De momento estamos en partido, que 6 puntinos non é nada. Hai que chegar ao último cuarto, pues, se podemos 8 arriba ben, e se estamos 8 abaixo, tampouco pasa nada, que estamos en partido. E Valencia é un gran equipo, non estamos jugando contra un equipo de Eva, vamos. Recibe si tira si no hay nada. Pase dentro. Ok. Simple. Simple. ¿Entendido? Hay que jugar rápido. Ahora una buena defensa. Una buena defensa. Vamos. Hay que xogar rápido. Repiten Novanko de Valencia. Boa defensa. Movimentos para Kelati. En tiros de 3, 1 de 6 Blues Saints Monbus, 2 de 10 Valencia Basket. Están aí os dous, pois o fío do 20%. 16 rebotes para os galegos, 14 para Valencia. Aparte que non podemos esquecer que o Valencia xogou a final de Copa do Rei. Penso que algo... Equipazo, sí señor. Digo eu, non? Púmprala, balón de Púmprala para Rafa. Rafa recibe Diguar, marcado por Kelati, de nuevo Rafa, emparellado con Rivas. Recibe Diguar, Kendall, moviéndose por la línea de fondo, Púmprala. Rafa Luz, ollo que quedan 8 segundos, balón para Púmprala, marcha de Pietrus, Púmprala con izquierda, bonita. Que ben leo aí a xogada. O movimento de fora dentro ante Pietrus de Púmprala e anotou Pavel Púmprala. Pero mira, eu te digo unha cousa, si a veces non estás moi ben en ataque, o que hai é que defender. Si defendes sempre, tens moitas posibilidades de estar sempre no partido. Vaya xogada de Valencia, acabou a bola nas mans de Rivas, se converteu Pau Rivas. A sorte tamén vale nisto do básquet. 29-35 con eses dous de Pau Rivas. 13 puntos para Doelman en Valencia, 7 para Kelati. Máis da metade de 2 puntos, producción deses dous xogadores. Diguar, anticipa Doelman, aí está Doelman, mete man Diguar, canastra de Doelman. Volvo a insistir. Obradoiro leva prácticamente un cuarto sin xogar abaixo poste, que era onde estaba dando resultado. Balón para Púmprala, pide Kendall, Oriol, falta de Lischuk. A falta de Lischuk. Sobre todo, é a terceira, sí. É a terceira. E o que falamos das liñas de pase, Óscar, es que este equipo defende moi ben, é moi intenso defendendo as liñas de pase e sempre 2, 3, 4 balóns vai a roubar. Aparte que é o primeiro equipo en recuperación. Pero o que dice Sergio, e apunta, ten moito razón. Se moven por fora, aí Valencia é un equipo moi forte, moi poderoso. Aí é onde eles realmente son moi agresivos, se meten moita man. Pero iniciando desde dentro, aí neutralizaba un tanto esa agresividade e ese potencial de Valencia Blues Saints Monbus. Rafa Luz. Hay falta de Dublevich. Pues bueno, entra... Son 2 tiros. Sí, señor. En bonus Valencia, tiros para Rafa Luz. Atascado conxunto galego. Aí ten unha boa vía na liña de persoal. Acredita un 82% Valencia e tamén, bueno, por aí anda Blues Saints Monbus. O primeiro de Rafa Luz. Un 77% concretamente o conxunto galego. Valencia creo que un 82, que é un porcentaxe moi alto, non? É o terceiro equipo da Liga, sí, en tiros libres. Segundo para Rafa. Anota Rafa Luz. O marcador queda en 7. 37-30, máis 7 Valencia. Tratando de presionar tras tiro libre. Falla Kelati, recupera esa posesión Blues Saints Monbus. E a celebra case como se fose unha victoria, Rafa Luz. Porque foi unha boa presión e obligamos a un mal pase ao Valencia.
Perros de Obradoiro, subiendo bola Rafa, tratando de esforzar ahí a Pau Rivas. Anda 20 pernas Pau Rivas. Balón para Pumprala, recibe Diguar, lanzamiento liberado, tripla de Diguar. Polo Chan Pietrus, castigou Diguar. Lanzamento liberado porque hubo un bloqueo donde o defensor deixa os dentes aí, que é como que facer os bloqueos. Un bloqueo de verdade. Exactamente. Pau Rivas, procurando su tiro, lanzamento, canastra de Pau Rivas. Ollo que isto se esgota, o lanzamento de Rafa. Tocou Taboleiro e acaba a primeira metade con ese parcial no segundo cuarto victorioso de Valencia que lle dá vantaxe 33-39. E aí están as discrepancias entre Oriol Junyen e o técnico. Non acaba de axustar en defensa o cadro galego. Oriol e Moncho que puntualizan. E bueno, a ver se encontramos algo máis centrado e algo máis axustado a Blues Saints Montbus a volta de intermedio. Un segundo, e estamos de novo con todos vostedes desde o Multiusos do Sar. Bueno, yo voy a hablaros de una expresión norteamericana que se utiliza mucho en el baloncesto, que es el mismatch. Mismatch significa desajuste defensivo y en lugar de los emparejamientos tradicionales de pues pequeños con pequeños, grandes con grandes, bases con bases, aleros con aleros, pivots con pivots, es una situación que se genera porque debido a un corte, bloqueo directo, bloqueo indirecto, quedan emparejados jugadores de diferente talla, ¿no? O posición, de ahí lo de desajuste defensivo. Ofensivamente no depende de ti, depende de si la defensa te cambia o no, pero cuando ocurre nosotros tenemos claves o gestos o situaciones de las que intentamos sacar esa ventaja. Igual que defensivamente, cuando provocamos esas situaciones, pues tenemos soluciones a los diferentes mismatch que se puedan provocar. A mí en mi equipo me gusta atacar más la ventaja interior del grande contra el pequeño, porque creo que existen más posibilidades de anotar, porque cada vez los interiores son más atléticos, tienen mayor capacidad, sin embargo la altura no se puede inventar, ¿no? Entonces intentamos atacar esa ventaja, pero realmente tú generas las herramientas y el jugador en el partido o durante la jugada elige cualquiera de las dos opciones. Está perdendo Blues Saints Montbus 33-39, está caendo ante a intensidade e ante o poderío defensivo de Valencia Basket. Quedan 20 minutos por diante, 20 minutos para seguir soñando cunha victoria que confirme a aspiración deste equipo a loitar polo título de Liga. Bueno, pues queda un minuto e 25 segundos no Sar para que comece a segunda metade. De momento xa saben 33-39, o segundo cuarto parcial de 15-22 pro conxunto visitante para Valencia, que lle posibilitou dar a volta ao marcador e un tanto enfriar o ambiente de festa que había no Multiusos do Sar. Xa lles decía que este era un partido con cheiro a playoff, a loita polo título, un partido de celebración, de festexo, de confirmación do bon momento de Blues Saints Montbus. Y en fin, era tamén un partido, Sergio, no que as peñas trataban de darlle o seu apoio ao equipo de fútbol sala. Sí, estamos vendo precisamente unha pancarta para que ponga as peñas de Obradoiro con Santiago Futsal. De apoio ao equipo de fútbol sala que está pasando unha grave crise económica que non sería de extrañar. Por eso o apoio das peñas de Obradoiro se está movilizando tamén as peñas do futsal, que o equipo incluso tiverá que irse da capital de Galicia a recalar noutro sitio. Iso de movilización, de rescatar o equipo das penurias económicas, a xente de Obradoiro sabe moito. Esas peñas, zona norte, Obrallados, Obracadabra, Alsar, Escornabois, moito levan traballado arreo para conseguir cartos, conseguir socios para o club, ¿no? Bueno, pois comeza o terceiro cuarto, Blues Saints Montbus jugando con Rafa Luz, Pumprala, Diguar, e por dentro están Kendall e Maisley. Quinteto titular do conxunto de Moncho Fernández. Balón de Pumprala para Rafa. Veremos se con quinteto titular tamén volven as sensacións do inicio. Balón para Diguar, ten diante de Alischuk con 3 faltas. Recibe Rafa, quedan 6 segundos, ofrece un bloqueo Kendall, pide a continuación, balón para Kendall, canastra, no, acaba chegando Maisley, palmea e convirte Maisley. Non
non está hoxe Kendall. Na primeira volta fixera en Valencia un partido realmente imperial, pero hoxe leva 3 perdas e 1 de 8 no lanzamento de 2 puntos. Por o xogador máis valioso da cuarta xornada. Sí, señor. Balón de Listchuk. Aberto para o lanzamento Doelman. Tripla de Doelman. Responde Valencia con ese lanzamento completamente soviño de Justin Doelman. Segue sumando puntos Doelman y atención que xa están los 18. Diguar. Balón de Diguar. Recibe Pumprala, o bloqueo de Maisley. Ahí está Pumprala. Saca para Rafa. Tripla de Rafa. Tripla de Rafa. Tripla de Rafa Luz. Contesta Blues Esmond Bus con esa tripla de Rafa. Defensa, tenemos que estar atentos a que Doelman no reciba tan. Ahí está San Miguel, balón para Doelman. Busca Tawa, non, rebotea Listchuk. Dañou a posición a Kendall. 2 para Listchuk. Hay que bloquear o rebote. Cuando o balón va por o aire hay que mirar onde está o defensor primeiro. Despois vas a por o balón. Ollo o tema das perdas. Leva xa 11 acumuladas Blues Esmond Bus nos 2 primeiros cuartos. Pues, ten unha media de 13 en 4 cuartos. Pues xa me dirás. Mira. Ahí está Pumprala. Por riba de Pau Rivas. Machacou Pumprala. Mérito da canastra do bloqueo de Salaberry. Por suposto que sí. E falando das perdas, xa non podemos perder moito máis, Aí está Pau Rivas. Marchou de Pumprala o lanzamento, non, rebote para Rafa. Agora fallou algo impropio aí Pau Rivas. Diguar. Rafa Luz. Diciéndolle a Pumprala que rote. Balón para Pumprala. Queda liberado. Non opta polo tiro. Deixa para Kendall. Atención como movimiento de Maisley. Ahí está Maisley, el lanzamiento de Maisley. Bueno. Desespérase Moncho no banco. Pau Rivas. A conducción de Pau, deixa para Doelman. Tira con Maisley, acaba chegando Diguar. A chapa de Diguar, pero a pelota é para Valencia. 40-44. Está en partido Blues Esmond Bus. Marca 3 dedos para Rodrigo San Miguel. Busca San Miguel, móvese Doelman. Balón para Doelman, ahí está Doelman. Ay, esa man de Maisley va a la canastra. Vale a canastra, esa man de Maisley. Eu non sei se entraba ou non, pero eso que fixo Maisley vai pedir explicacións porque non entende. Tamén as pide Moncho no banco. Agora sí, parece que xa ten o concepto claro, será Maisley. Unha vez que pitou a que subiu o árbitro, xa tens que deixar o balón, non pode sacar. Non sei se entraría, pero o caso é que así sí que entrou. No adicional Doelman, 20 puntos. 21 puntos para Doelman. Máxima anotación esta temporada de Doelman, 24 puntos. Leva agora 21 e quedan 17 minutos 30 de partido. Algún descansiño tendrá, non? Agardemos. Aí está Maisley. Maisley pedía Pumprala. Aí está Maisley. Maisley o lanzamento. A pelota non. Ese rebote para Doelman. Por riba do aro. Capturou ese balón Justin Doelman. Seta arriba Valencia. Momento crítico para Blues Esmond Bus. Rivas. Bloquea Listchuk. A continuación. Gran pase de Rivas. E escachou na Sergei Listchuk. Este bloqueo a continuación e os que fan con Doelman nos están facendo moito dano, non? Por eso falábamos antes, temos que defender primeiro, despois en ataque se non saen as cousas, pero se facemos unha boa defensa, seguiremos sempre en partido. Ahora, se non defendemos, como temos que defender, en ataque non metemos, complican esas cousas, non? A ver, Moncho. Salah, stay. No. Screen, triple switch. Wow, triple switch right now. If it's double time, we go low. We're having a lot of trouble in llegada. You are not able to go. They are killing us every single time. Rob, you must talk before. And Rafa go under. But they are killing us in llegada. Because we are not doing the defense. And now with the double high, same situation. Don't try to solve the problems on offense. Try to solve the problems on defense. Okay? Exactamente. Los problemas son atrás. Fast. If Robbie is alone, perfect. If not, triangle for Salah inside. Os problemas non son en ofensiva, os problemas son atrás. Eso insistía Moncho. Explicaba ya Salah un concepto da última opción. Unha xogada aí con triángulo para Salah. E bueno, yo creo que insistía tamén que había problemas no base e que había que axudar, que había que estar atentos aí. Jamel, Rafa Luz. 7 minutos quedan neste terceiro cuarto. Jamel, sae Pumprala.
E tamén vamos confiar en que cando volvas a ir Andrés, pues aproveitando de súa calidade, non? Mira Hamel, o lanzamento de Hamel non. Acabou tocando ese balón Maisley ante Listio, que para Valencia. A veu xa Pau Rivas. Balón de Pau Rivas para Rodrigo San Miguel. Diante dele está Rafa. Sai a recibir Doelman. Aí está Rafa. Eses son os problemas na conducción do base, os que apuntaba Moncho, creo. San Miguel, lanzamento de Kelati. Lanzamento e canastra difícil esa de Kelati. Que bo é Kelati, Por riba da man de Diguar, anotou Kelati. 12 arriba, máxima renda do partido para Valencia. As luces vermellas están acendidas no SAR. Con problemas, Blue Seisman Bus. Maisley. Balón de Maisley para Rafa. De nuevo Maisley. A man de Listio. Máis movimento, eso, venga. Hamel para Pumprala. Aí está Pumprala. O lanzamento de Pumprala non topou con Listio. Rebote para Blue Seisman Bus. Hamel. 24 máis. Marca xogada dúas. Rafa Luz. Balón de Rafa para Maisley. Escapouse ya Maisley. El pase de Rafa era moi bo. Posesión de nuevo para Valencia Basket. Y esta perda ya número 12 de Blue Seisman Bus. Ergue Soriol no banco para tratar de dar apoyos. Vai presionar esa subida de bola ao conxunto galego. Rodrigo San Miguel cruza campo. Rivas, Doelman, Kelati, Rodrigo, a pique Rafa. Vai Sochan Rafa. Balón para Kelati, lanzamento de 3. Esa non entra, rebote para Hamel. Pide na esquerda Pumprala, recibe Rafa, balón para Pumprala. Hai que correr, porque así lle castigas tamén a defensa eles, non? Pumprala, vai postear aí Pumprala. Pumprala con San Miguel, tratando de tirar proveito da súa envergadura. E hai falta de Rodrigo. Hai unha defensa de Pavel Pumprala. A falta de Rodrigo San Miguel, segunda, primeira neste cuarto de Valencia. A falta tamén no terceiro cuarto para Blue Seisman Bus. O grande fondo Rafa Luz. 5:30. Balón de Rafa para Maisley. Aí está Maisley. O gancho de Maisley. Canastra de Maisley. Esa sempre unha boa opción. Sí. É unha boa opción, sobre todo. E deixarle que espacio para él, non? Para que non vayan moitas axudas e que non lle deixe xogar o 1 contra 1, non? 15 puntos para Maisley. Kelati con Maisley. Moi rápido Maisley. Aí va, vaya cambadela. Esa, vamos, esa asinábana onte no derbi, tanto Celta como Deportivo. Eu penso que cuidado que pasa, cuidado que se revuelve Listio. No, pero penso que foi unha cosa innata de que lle foi aí a perna como diciendo non podo, pero non foi con maldade, Eu creo que aí lle traicionou o seu pasado futbolístico. Hai un par de anos xogaba fútbol, así que igual aí pensou en clave de fútbol e tirou a perna. Pero bueno, hai que endurecer a defensa. Temos que ser duros, eles son duros. Pitan a mitad das faltas, pois non son mesmo. Hai que ser duros aí. O límite das faltas. Foi a tercera de Maisley. Kelati con Maisley, o lanzamento de Kelati. Agora non, defende ben Maisley. Balón para Hamel. Andrés, aí está Andrés en cancha. Ahora se banco con 4 perdas. Diguar, defendido por Pau Rivas. Andrés, indícalle a Salah que suba. O movimento para Diguar, demasiado alto ese pase de Maisley, reboteou Doelman. Pau Rivas, por las costras para Kelati. Kelati, o 2 para 1, saca Kelati. Balón para San Miguel, a tripla canastra de Rodrigo San Miguel. Máis puntos para Valencia, 13 arriba o conxunto de Perasovic. Eles buscan descompensacións nosas, moven moi ben o balón e sempre pues, aparece o xogador só para o tiro, non? Pumprala, Hamel, de novo Pumprala, a man de Doelman, falta de Doelman. A falta de Doelman, segunda. As dúas faltas de Valencia cometidas neste cuarto sobre Pumprala. E vais ao banco, Doelman entra Dublevic. Acabou por todo isto o partido en Valladolid 86-73, gañou por 13 Valladolid a Manresa. Lembrolles a todos vostedes que mañá ás 12 da mañá veremos o compromiso do Barça con CAI. Partido tamén con cheiro a playoff. Andrés,
O lanzamiento, canastra de Pumprala, tripla de Pumprala. Necesita puntos urgentemente Blues Esmambus. Sí, ahora estamos a 10, ainda queda moito partido, pero sobre todo atrás, hai que agachar o cu e estar aí en defensa moi duro, moi duro. Hoyo emparellamiento ahí de Michu con Hamel. San Miguel rompeu Andrés, canastra de Rodrigo San Miguel. 5 puntos consecutivos de Rodrigo San Miguel. Andrés, o bloqueo de Hamel, ayuda de Dublevich. Maisley, por ahí ven Diwar. Ahí está Maisley, Diwar. Diwar frente a Pau Rivas. Ahí está Diwar, a penetración de Diwar. Leo intención, Muy San previsible. Miguel. Toca bola Pumprala, Pau Rivas. A conducción de Pau, acabó peleando coa bola. E será para Blues Esmambus. E a ver a Diwar que se foi coa cabeza por diante contra o banco. Vai ir ao banco Diwar definitivamente a tomar aire e volve Corbacho. Corbacho ata o momento xogou 8 minutos este partido. Se pudiéramos conquerir que en ataque tuviésemos máis movimento do balón para que eles tamén se cansen, non? E buscar boa solución, tanto dentro como fora. Pumprala con Andrés. O movimiento de Corbacho, a xogada para Corbacho. Bueno, e hai falta no bloqueo. Hai falta no bloqueo de Maisley. Pois a mí que me perdoen, pero despois das que lle estaban dando a Corbacho nesa carreira, que lle cae a falta a Maisley, pois mira, Tonecho, a mí non me parece moi de recibo, É a cuarta de Maisley. É o que está protestando Corbacho agora mesmo. Vai ao banco Maisley entre as protestas súas e do público. Tratan de tranquilizarlo o delegado y los adestradores ayudantes. Espera, que venga el árbitro principal. Sí. Está diciendo que se tiró el jugador de Valencia. Ahí ven Pizarro. A ver, vai a decir a Moncho que non lle vai tolerar máis. Ninguna máis. Moncho está falando, dirigiéndose a Castillo, o colegiado que indicó esa última falta. Ahí vemos o árbitro principal, a Pizarro, que lle foi a advertir. Y lo que mueve a todo esto de banda de Valencia. Subiendo Markovic. Entró en carta Markovic. Sentóuse San Miguel. Pau Rivas. Dublevich. O lanzamiento de 3. Esa non. Ese rebote para Markovic. Barreo Markovic. Deixa para Faberani. Y hay falta de Oriol. Si non bloqueamos o rebote, lle damos outra oportunidade máis, non? E aparte que ahora era o momento pues, para endurecer a defensa, para que o público aí a barandilla asubiar aos árbitros, para estar aí todo un pouco máis, ambiente máis tenso, non? Obrigarlle a Valencia a pensar, non? A bancada está poniéndose os berros de fora a fora tratando de presionar. Anota o primeiro tiro libre Faberani. Faberani móvese esta temporada no 79% desde a línea de persoal. Segundo tiro libre para Faberani. Oportunidad de poner a 14 a Valencia. Arriba 14 Valencia Basket. 2:49 para conclusión do terceiro cuarto. En situación de urgencia Blues Esmambus. Pumprala. Andrés Rodríguez. Y a semana que ven seguiremos vendo ese anhelo de Blues Esmambus. Blues Esmambus Estudiantes. Partido clave tamén para o playoff. Corbacho para Hamel. Andrés, Corbacho, balón para Oriol, falla Oriol, llega Hamel, canastra de Hamel. Está fallando muchas cosas claras ahí. Pero Oriol ahora pudo haber falta, Sí, señor, nació de Oriol. Claro. Pero muy bien movido ahora. Uy, que despiste el lanzamiento de Pau Rivas, no, rebote longo para Andrés. Ahora Obradoiro un ataque moi ben, buscando un pase de máis e buscando a Oriol que estaba só debaixo do aro, non? Pumprala. Seguir castigando aí a Valencia. Balón para Andrés. Pide un bloqueo arriba. Ahí va el Hamel. Ahí está Andrés. Diante de él está Dublevich. A ver ese cambio. A ver si aproveita Andrés. Ahí está Andrés tratando de romper. Ben sacada esa falta. Terceira en este cuarto de Valencia Basket. Iso era o que decía Moncho Fernández antes. Que en estas defensas, pues que hay cambios, hay que tratar de aproveitar sempre de sacar a vantaxe. Tempo Perasovic. Y ahí está esa falta, ahí está Tonecho, esa falta que pedía. Bueno, mira, que saco o codo, creo que ahí de Pietruse por detrás tamén. A veces tamén. Y ahí está a protesta de Oriol Que Junyen. me perdonen os árbitros, pero cando é dudosa, pues hai que calamos todos, sin que che perjudique, pero cando é tan clara, hai que pitar que estás aí, caramba, logo que queres pitar.
Subidos para os colexiados, escoitamos a Perasovic. Y ser agresivo, no esperáis falta. Que non me disculpa No os árbitros, oye. Entendido. Tomarla con tranquilidad ahora. Esta defensa es muy importante. Muy importante. Que no los pillan desprevenidos y tiran solo. Pueden empezar con una cremallera, sí. Full de balón de corte, Defensa muy importante, pide tranquilidad de Perasovic. Defensa muy importante en esta xogada. É importante que Blues Monbus no se meta no partido para Valencia. Estamos vendo tapón de Diguar aí a Dolman. E esa canasta que deron por válida se apitaran os colexiados cando barreu ese balón cando sacou Salah Meisley. A continuación aí entre Pau Rivas e Lischuk. E o partido que vai continuar moverá pum para la de banda para Blues Monbus. Un 55-12 arriba Valencia. Vamos a meter esta que é importante. Sí, señor, para meterse no partido. Vamos alá. Balón para Andrés. Ahí está Andrés. Pide Hamel. Recibe Corbacho. A tripla que boa. Tripla de Corbacho. Ahí. Tripla importantísima de Corbacho. Que nos ponga 9 puntos e Alberto Corbacho colle máis moral todavía para estar ahora convencido de que as ten que meter, ¿no? Doelman fronte a Oriol. Recibe Pau. Balón de nuevo para Doelman. Quedó liberado. Lanzamiento de Markovic. Non, ese rebote para Doelman. Doelman con Oriol. Bloqueo Saca de para rebote. Pau. Bloqueo Pau de para rebote. Markovic. Pau. Balón de nuevo de Doelman para Markovic. Ahí está Markovic. Ollo ahí que quedó Doelman con Andrés. O lanzamiento de Faberani. Non, rebote para Corbacho. Chegou Pau Rivas. Pisou. Eu creo que pisou claramente Pau Rivas. Balón de nuevo para Pau. Pau para Markovic. No me está gustando, pero nada de nada este arbitraje. Se enteran de nada. Markovic. Doelman. La pinta. Hay falta de Corbacho. Falta de Corbacho. Tiros libres para Doelman. Y a mí, desde luego, falta indicada por Sánchez Muedas. Y ahí vemos de nuevo. Veremos cando rescata. Pues no, la verdad es que fue muy bien en directo. Daba sensación, pero vendo ahí a repetición. Hay que teño que pedir disculpas e decirme acertan os colexiados. Berros de fora a fora no sar. La línea de Persoal Doelman. ...22 puntos. Ahí está Justin Doelman. Por cierto, casado con una futbolista. Una rapaza que se dedica al fútbol en Estados Unidos. Llegó en Ohio, luego en la Universidad de Xavier. Pero no Hércules de Alicante. Sí, señor. Femenino. Luego viñera no Hércules, viñera o Hércules. Luego quedara embarazada, deixara de xogar, pero bueno. Era boa. Un matrimonio de deportistas. De feito, Doelman, gracias a súa muller, pues mira, gusta do fútbol e é seguidor do fútbol. Sobre todo desde que chegou a Europa, a Francia e a España. Como foi medrando en anotación y en números Doelman, en importancia. Hamel, ahí está Hamel remontando, vale de Hamel y hay falta, Dome que está no chan. Ten que aparecer Falta tamén. de Pietrus, anotó Robbie Hamel. 42 segundos. Importante chegar ao último cuarto así con... Mira cómo lle engancha. Ahí loitando Blues Monbus por engancharse. Está 9. En bonus os dous equipos. O lanzamento de Hamel convirte. Esta defensa, si non meten, e metemos Andrés. dos, moita moral para o último cuarto. 53-61 a 8. Que non El 3 meta esa tres. jugada. Markovic, balón para Pietrus. Os dous equipos lembro en bonus, 30 segundos. Markovic con Andrés. O balón para Faberani. Con él está Hamel, escapa hacia Faberani. Boa defensa agora de Hamel. Indica Faberani que foi erro del que se lle escapou unha recepción. Berros de Obradoiro. Oportunidade de poñerse a 6 ou a 5. Se a chovería bueno, desde logo que moito menos. Andrés Rodríguez. Vamos, Blusens. Esta xogada importantísima para moral. Ahí está Andrés, deixando que corran os segundos. Comeza a xogada. Andrés diante del Markovic. Recibe Hamel. Hamel fronta Doelman. O lanzamento de Hamel. Non quedase curto ese balón. Acaba, queda un segundo. Haberá balón de fondo para Valencia. Un segundo. Con 3 segundos, 3 décimas. Con 3-3. Va a presionar Blues Monbus, tratando de que esgote ahí a posesión Valencia. Saca Markovic a xogada, salta Oriol para Hamel. Hay que tirar Robbie, balón para Corbacho y acaba.
Acabo terceiro cuarto, 53-61, está 8. Cousas máis difíciles se viron. Cousas máis difíciles nesto do baloncesto. Vamos a seguir, Sar. Vamos a hacer firme la carrera. Vamos arriba. Bueno, pois 53-61 vai comezar o último cuarto e a verdade é que a puntería que lle está faltando a moitos dos xogadores do Blues Esmond Bus sí que teñen os seus afeccionados. Acaba un de apañar un televisor anotando 3 tiros consecutivos desde distintas distancias. Bueno, agora o Blues Esmond Bus Obradoiro ten que defender como as 3 últimas defensas que fixo en ataque, pois estar un poquinho máis inspirados, que estamos 8 abaixo, que xa choveu bastante máis antes con menos 14, non? Para o Valencia, non? Balón para Faberani. Saca Faberani para Doelman. O lanzamento de Doelman, busca Tabo a non, o salto de Oriol, tocou Faberani, acabou capturando o de sempre. Aí está Pumperland. E bloquear o rebote, que é moi importante. Xa tivo problemas na primeira volta na Fonteta con ese aspecto, con rebote. Blues Esmond Bus. E venga, ser activos, hai que moverse. A piques de facer pasos, Andrés, balón para Pumperland. Trata de seguir Corbacho e hai falta persoal de Rafa Martínez. A cuarta falta persoal de Rafa Martínez, primeira falta do último cuarto. Importante tamén que se vaya cargando rápido Valencia. Vai ao banco Rafa Martínez. Entrará Pau Rivas. Desesperado Rafa Martínez. Move Corbacho. Andrés, lembro es mañá ás 12. Barça CAI de Zaragoza en directo na Televisión de Galicia. Está agarrando Corbacho seguido. Está a Corbacho. Hamel, marcha Hamel, a bomba de Hamel, a pelota que non chega Oriol, acompañando Oriol, 11 a 6 Blues, 6 Mambus. A defender aí, venga, a morrer aí. Markovic, Doelman, Pau Rivas. Hay que falar uns bloqueos, eso é. Markovic, Pau, esperando por Doelman, está aí con Pumperland, tratando de defender por diante Pumperland, pide Doelman. Balón de Markovic, complicado para Kelati, lanzamiento de Kelati. Bueno, qué triple diante de Corbacho, impresionante. Este ni na NBA, pero con un punteado tiro de casi medio de espalda. Que estaba pegado él, Corbacho. Mamma mía. Andrés, balón para Pumperland, bloquea Hamel. Mete para Oriol, Oriol con Faberani, pase complicado para Hamel, Hamel levanta canastra. Boa finta de Hamel ahí. A finta y a canastra de Robbie Hamel. Venga, defender. 9 puntos Hamel. Con 15 Salah Maismith, máximos anotadores de Blues Esmond Bus. Pau Rivas. Balón para Faberani. Atención ahí a Faberani. Balón de Faberani, o lanzamento. Esa no entra, rebote para Oriol. Y hay falta de Markovic. Xa en un minuto e pico, segunda. Primeira falta de Markovic, como indica o noso comentarista Tonecho Lorenzo, segunda de equipo de Valencia Basket. Por certo, Valencia, os 4 últimos partidos a domicilio, na Liga Endesa, 4 derrotas. Sí, as 4. Moverá Alberto Corbacho. Balón para Andrés. Volveu a cancha Rodrigo San Miguel. A impresionante subido de bola de Andrés Rodríguez. O movimento para Corbacho. Aí está Corbacho con Pau Rivas. A tripla de Corbacho. Non, ese rebote para Faberani. Unha man enganchaba Oriol e con outra a pelota. Acelera Rodrigo. Rodrigo para Pau Rivas. Faberani. O movimento por línea de fondo de San Miguel, perseguido por Hamel. Aí está a pelota para San Miguel. Pide Faberani. Faberani contra Corbacho. Mete moita vantaxe. Axuda de Pumperland. Faberani. Kelati para Faberani. Boa defensa. O lanzamento de Faberani. Canastra. Sí, mira que ven rectificar en defensa Blues Esmond Bus, pero moi boa defensa. Hasta que chegou Kelati, porque o defensor que está no lado de Feble tiña que avisalle de que non pode chegar aí Kelati. Só, caramba, tes que verlo por irte diante de él. Andrés Rodríguez. Esperando por Oriol. Venga, hai que moverse, Corbacho, aí sube Oriol agora. Perseguido por Doelman, quedan 4 segundos. Balón a continuación para Oriol. Oriol. Mete aí para. Tivo medo da falta en ataque con Faberani diante. A defender. Segue o partido, 9 puntos de diferenza para Valencia Basket. Buscando a 13ª victoria Blues Esmond Bus. Camiño do playoff. Aí está a xogada entre San Miguel e Faberani. Balón para Pau Rivas. Falta de Andrés. Falta de Andrés, segunda. Primeira técnica falta a Faberani. Bueno, pues mira, mellor. Una xudiña non ven mal. Espera. A ver.
Falta de Andrés. No, este é un cachondeo. E o árbitro vai indicación de técnica e lle vai explicar a Perasovic que como non deixo o balón que lle pita técnica. É a terceira vez que yo dice. Bueno, ainda ya puedo decirlo unha vez máis. Creo que non vai haber problema nisso. Por lo que se está vendo hoxe non vai haber problema. Rodrigo San Miguel. Ahí está San Miguel, escorregouse Pumperla, o lanzamento quedase curto, balón para Oriol. Puede haber falta de Pau Rivas. Andrés Rodríguez. Oriol, 7 rebotes, 3 asistencias. Corbacho. Corbacho en la continuación con Robbie. A finta de Robbie, marcha Robbie de San Miguel, asiste Robbie. O tapón por detrás poderoso de Doelman a Oriol. San Miguel. Indícalle a Faberani que se veña a izquierda. Doelman. Pau Rivas. Pau para Kelati. Kelati, Doelman. Quedará con Andrés, o último foi Doelman. Axudou Junyen, tocou o último sete de Valencia, recupera Blue Saints Monbus. Está aí un partido estancado en 57-66. Aí ten oportunidade Blue Saints. Se tivemos aí dúas debaixo do aro, unha mágoa, caramba, cada como vamos ter oportunidades. E todavía nos falta a racha de Corbacho, nos falta todavía a racha de Hamel, que teñen que aparecer, caramba. Cuernos, pero eles non se foron porque defendimos. Both cuernos a pecho uno. Remember, cuernos, we roll the ball, we go regular cuernos like a screen, and we roll a screening here. And remember, it's or one-on-one bench of the 3 men, or one-on-one, or like a screen, you shoot Alberto and you run. Vale. First, cuernos abajo. Cuernos abajo. ¿Cuernos abajo o quieres la primera? Sí, la primera. Vale. Aquí en pecho uno, en pecho uno, I want. End off. Scream. Beat down. Both. If there is nothing, again, fellas. Vale. Okay? Pois é o momento da verdade. Está o partido no aire. Valencia ten aí a 9 puntos. Necesita un plus. En defensa de un pasillo de ante Blue Saints Monbus, pero en ataque necesita máis puntos. Por certo, como se ve que non é o día de Kendall e así o interpreta tamén Moncho Fernández, que despois do que fixo nos primeiros 15 minutos nin volveu a aparecer polo partido. E é a bandeira deste equipo probablemente. Moveu Rafa Luz, balón para Corbacho. Momento da verdade de Losar. Vamos Blue Saints. Rafa Luz. O movimento de Corbacho. Vai tratar de postear a Rivas. Non o veu claro Rafa Luz. Era unha boa opción. Claro. Diguar, balón para Corbacho. A tripla que boa de Corbacho. Tripla de Corbacho. Rafa Luz ten que sumarse a si Corbacho gana posición para dar un poste baixo, que o defensor vai dalle o balón, caramba. Balón de San Miguel para Kelati. Defendido por Diguar. Diguar para Pau Rivas. Vamos a defender, aí. Faberani fronte a Meisli. Ten 4 faltas Meisli, pide axuda. E si mete que Rivas, sea de 2, circula Valencia. Balón para Doelman. Rivas para Kelati. O lanzamento de Kelati. Non, agora non. Falla Kelati. Está movéndose en un 20%, en un 25% de acerto de 3 Valencia no partido. Rafa Luz. Balón de Rafa. Tripla de Corbacho. Non. Desequilibrado tirou. Non entrou esa tripla. Está ben tirado, está ben. Venga, a defender. Rodrigo San Miguel. Ahí está o partido. E si temos que sacrificar, que metan de 2, non de 3. Rivas, erguese Rivas ante Meisli. Tripla de Pau Rivas. Aparece Pau Rivas. Canastra de tranquilidade para Perasovic e para Valencia. Pero si e hai de novo tempo morto solicitado por Perasovic. A vista do último arreón de Blue Saints Monbus. Temos unha falta, caramba. Hai que facer falta se fan falta, pero que metan que xa de banda ou que xa de 2, pero que non de 3, que ellos collen moral, están outra vez aí a 9. Estamos dicindo medio partido. Con este puede pasar aquí. Da igual, que el o no, este hombre aquí y este aquí. Y este si se queda cambia. Este con el de arriba y este con el defensor de arriba ya cambia y salta. ¿Entendido? Vamos una defensa, coño, nos tiró 2 sola. 2 solo tiró, no puede tirar solo. Venga, este no es. Venga chicos, vamos. Pois tempo morto, máis que nada, eu creo indicado para solicitar intensidade, para que Valencia volva a apretar atrás. Eu creo que esa intención de Perasovic, mientras vemos aí. Óscar, o tempo é de Moncho Fernández. É de Moncho? Sí. Pois bueno. Si é de Moncho,
Imaginamos que buscará algo más en ataque. 69 puntos para Valencia Basket, 4-47. Y asustar también atrás, sobre todo con Rivas. ¿Cuántas triples eleva Valencia? 7 de 23. Blue Saints 6 de 16. 37% para Consulto Galego. Con 4-46 por diante. Te queda moito partido, caramba. Hamel, pero hay que anotar. Claro. Hay que anotar con hecho y luego hay que defender. Rafa Luz, balón para Hamel. Hamel, moviendo por fuera para Diguar. Frontal Kelati a tripla de Diguar. Tripla de Diguar. Devolveu ya Moeda Kelati diante da Faciana. Tripla tremenda de Ben Diguar. Estamos a 6 puntos, 4 minutos y medio casi. Vamos ahí está San Miguel para Kelati. Ahí defensa. Hay pique, uno no hay pique. Balón para Rivas. Rivas para Faverani. Faverani para San Miguel. Mueve por fuera, balón para Doelman. Doelman que penetra. Meisley. Y a ver que pitan. Falta de Rafa. Falta de Rafa Luz. É mellor eso, que mira, que estaba na esquina no curruncho Kelati. Obligou a que non podeu tirar de 3. Entonces mellor isto. Está tratando sempre, continuamente, unha e outra vez, de dotar de velocidade o seu xogo Valencia. Deixar que non cambie, que non axuste en defensa Blue Saints Monbus. Esta de nova penetración. Esta xogada. E a falta co corpo de Rafa. No límite dos pasos, Era o que apuntaba Sergio, ten certa preponderancia Doelman a cometelos. Outra cosa é que ellos piten. Certa tendencia. O lanzamento de Doelman. Anotó Doelman. Punto número Venga, hay que moverse. 25 na conta de Doelman. Máxima anotación personal de Doelman esta temporada. Rafa Luz. Lemborges mañá ás 12. Barça CAI. En directo na segunda canle da televisión de Galicia. E a vindeira fin de semana Blue Saints Monbus Estudiantes. Ben Diguar. Aí vai Kelati agarrando a Corbacho. Eso que protesta a bancada. O reverso de Hamel, o lanzamento. Bonita. Eso es, Hamel. Bonita. Canasta de fundamentos. Venga. De Robbie Hamel. Ahí con Doelman prácticamente enganchado. Vamos a defender. Venga, dos buenas defensas y saberás cómo estamos ahí. Pau Rivas. O movimiento por la línea de Kelati. Balón para Kelati. Diante de él está Corbacho. Insiste ahí con Faverani con las 4 faltas ese balón. de Meisley. Aguantó Ben Meisley. Estuvo atento Rafa. Ahí está balón de Rafa. Balón para Meisley. ¡Uy, qué fallo de Meisley! Y hay falta personal. Está bien. Muy bien. De Faverani. Danlle validez a canasta. A ver, espera un momento que pedirán tempo. Perasovic anuló uno. Vai ser Faverani. Tiros libres, 2 tiros libres. 2 tiros, no. Bueno, non lle dá validez porque... Sí, porque non entrou unha acción de Meisley. Sí. Valía, claro, lógicamente. Mira, desde ser un 2+1, claro, esa de Ramos o primeiro tiro libre. Segundo tiro libre para Salah Meisley. O lanzamento de Salah, agora sí. Xa puxeron a tortiña así, ¿no? A 5. Vai baixando pouco a pouco, pero vai baixando. A presión de Rafa. Kelati defendido por Ben Diguar. Venga, que temos dúas faltas, o podemos ser máis duros todavía. Doelman para Pau. O bloqueo de Lisiuk. Pau Rivas. Defende Ben Blue Saints. Balón para Kelati. 6 segundos. Pau Rivas. Pide Doelman. Ahí está Rivas. A solución Rivas. Llega Meisley. Salva Corbacho. Balón para Hamel. Sensacional Meisley. Ahí está Hamel. Para o ataque Hamel con criterio. Balón para Rafa. Tripla que boa. Non. Rebote longo para Corbacho. Muy bien. Rebote longo importante para Blue Saints, para Corbacho. Aplauda bancada a Dosar, que cree que esto es posible. Ahí está Rafa Luz. Balón para Corbacho. Hay que tener moito cuidado aí Blue Saints Monbus. Sí, porque eles anticipan moi ben estos pases. Esas líneas de pase, bueno, son muy agresivos, siempre por fora. Quedan 14 segundos de posesión. E se anticipan moito, hai que facer unha porta atrás de vez en cando. Mira Corbacho, lanzamento, canastra, tripla de Corbacho. Ponse Pesar, está de volta Corbacho. Faltó último mes e medio, pero ahí está. Alberto Corbacho con todos vostedes. En versión canoneiro Dosar para meter no partido 69-71 a Blue Saints Monbus. Él nunca faltou, lo que pasa es que a veces es muy difícil estar siempre
ao nivel 10, They que want vai to ser un come back to pouquinho. the mismatch. Ole, try to do it. Ercete porque goes too high. Hey, hey, Salah see for a defense. Hey, Salah, remember. Verso uno. Gol. Screen. Fake it. Be down. But you, Rafa, there is nothing. Verso uno. Behind. Drop screens again. Salah, the screens again. Vale, venga, vamos, Claro que sí, é o momento. Claro que sí. E aparte, Concentrema Millón. cando outro equipo a Corbacho lle seguían sin axudas e Corbacho vaise ao curruncho, queda moito espacio para xogar 4 contra 4, que eso é unha ventaxa que propicia a él, non? E o que mira, falábamos antes, se están defendendo as liñas de pase tan encima, fai unha porta atrás de vez en cando, vete para dentro e xa che dan o pase ao lado do aro, non? Oye, y un detalle que nos acaba de ofrecer ahora nuestro realizador. Acabamos de ver a Corbacho cómo se revolvía ante os agarróns e o contacto de Quelati. Algo está cambiando tamén en Corbacho. Tamén. Ahí está Pau Rivas. Pensa baixa bancada do Sar. Veña. Ahí está Rivas. Ahí. Ahí está Hamel. Balón para Listchuk. Listchuk con Quelati. A tripla que boa de Quelati. O rebote que non. Por aí aparece entre as nubes do Sar Robbie Hamel. 2 minutos, 12 segundos. A 2, 69-71. Penetra Rafa. Ahí Calma. zapatilla. Tranquilidad de Rafa. Un Buscaba pase- Salah Meisley. un Zapatilla pase- de Listchuk. Pase picado a Salado, un 17 vai coller unha lumbalgia, entonces calma, tranquilidade, non? Claro que sí. Veña. Ahí está. Courtois, Pedreito, Listchuk. 16 segundos de posesión. Blues 6 Monbus. Perros de obra. Mueve Salah Meisley. Balón para Rafa. Facéndose o con Meisley. O bloqueo de Meisley. Piden a continuación. Ahí está Rafa. Y hay falta de Quelati. Falta de Quelati. Todavía Cuarta. son 4, ainda non hai tiros. Non entra en bonus. Pero bueno. A partir desta seguinte, sí. Pero mira como ahora como se está movendo o balón rápido, son os activos, obligas a defensa deles, caramba. Segunda falta persoal na conta de Quelati. Que se cansa. Move Corbacho, balón para Rafa. Móvese Corbacho, si é que Pau Rivas lle deixa. Aí está o balón para Corbacho, a tripla que boa. Uy, que tripla, increíble. Rebotea Hamel. Calma, tranquilidade. Rafa Luz. Por Bueno, favor. unha cuestión é que entren e outra cousa é tirar esas, Unha mandarina de vez en cando, pues, non pasa nada. Se foi un castañazo. Aí está Corbacho, outra que boa. ¡Tripla! ¡Tripla de Corbacho! ¡Triplazo de Corbacho no momento decisivo! Para poner por diante a Blues Esmond. Defensa, por favor, defensa. Vamos aí. Ahora sí, Gua Caldeira. Que non metan de 3, por favor, que non metan de 3. Osar cree la victoria. Balón de San Miguel. Corta San Miguel. Un pasillo atrás, non entra. Rebote para Doelman. Doelman aro pasado. Hay falta persoal de Meisley. Pero- Sí, de Meisley a quinta. Temos que bloquear o rebote, por favor, o bloqueo de rebote. Por culpa de esos nos han collido 4 o 5 balóns. Non, pois é de Hamel, menos mal. Es É que- a segunda de Hamel. E menos mal que non entrou, Sí. Si non era canasta adicional, caramba. Aí- mira, aí chega. Mira, menos mal. Doelman. Anota Doelman. 84% desde a liña de persoal esta temporada. Fíxate Tonecho, leva 17 tiros libres tirados Valencia, 6 Blues 6 Monbus. Sí. Digo polo dos árbitros, Sí, nada máis. no. Segundo tiro libre para Doelman. Anota Justin Doelman. E tamén a veces influe un equipo xoga máis dentro saca Bueno. máis faltas, non? Bueno, de Pero de as todo faltas haberá, que non lle pitan a Corbacho serán 3 ou Exactamente. 4 cada partido. Ahí está Rafa Luz. E a quenda agora de Blues 6 Monbus. Balón para Diguar. Diguar con Rodrigo San Miguel. Balón para Hamel. a Hamel meter. ten diante de la Doelman. Hai que meter este Circula balón. Blues 6 Monbus. Balón para Corbacho. A tripla que boa. Agora non, no rebote. Dios. Pechou un rebote Listchuk. A mágoa, venga. Os 3 últimos tiros, 3 Bueno, esta triples de defensa, Corbacho. esta defensa. Lesionado de igual. Pau Rivas. Coa computadora la man Rivas. Diante del Diguar. Ahí está Rivas. Pasos, claro. pero agarra o balón. Acompaña o balón. O lanzamento de Doelman, castiga Doelman. Dos pasos non pitados. A tripla de Justin Doelman para poñer 4 arriba a Valencia. Bueno, ainda hai tempo, 43 segundos, Hai que facer un ataque un pouco rápido. Aí está. Están volvendo. No, foi antes desa. Sí, acabamos de ver no inicio da xogada. aí- E a tripla de Doelman, que xa está nos 30 puntos Doelman.
30 puntos para un total de 35 de valoración de Doelman. Impresionante Doelman, 72-76 son hecho, 43 segundos. De momento, una canastra rápida, eso vamos, se puede ser de 3 mejor. Y luego a defender. Me vale de 2, también. Oye, después a defender. ¿Quieres cambiar? Después de defender, ¿fai falta rápido o no? No, él sigue detrás. Detrás. 5 ayuda aquí. ¿Ok? Y tú pasas por arriba, igual. Ante Esperanzovic fizo 150 partidos. Partido 150 de este de Esperanzovic. Moncho Fernández 70. Bueno. Son cifras bonitas. Sí, señor. Bueno, pues no sé qué va a pasar. Quedan 43 segundos, 5 décimas, pero que ya que no nos que no nos esteamos ao final acordando deses pasos de Rivas con 72-73 que non se pitaron, sino de que máis custaron unha tripla para Valencia. Casi máis que pasos foi retención de balón. Move Hamel, buscará seguramente unha canastra rápida. Antes que nada unha canastra Blues Monbus. E logo unha gran defensa, claro que sí. Move Hamel. Rafa, atención al movimiento de Corbacho, balón para Corbacho con Doelman, a tripla de Corbacho, queda falta clarísima no lanzamiento. Hay falta, creo que sí. Hay una falta Corbacho vamos. A arbitraxe está sendo pois condicionante. Démoslo deixar aí. A ver, observen. Aí chega San Miguel, golpea claramente na man. Bueno, é un escándalo. Para a próxima tempada fai falta 5 árbitros. E non sei se chegarán. Se son como estes, igual non chegan. Doelman. Decisivos os árbitros. Ahora pita de Ráfalo. E agora bueno. Quedaba unha falta máis a Bluesense antes de entrar en bonus. Sí, pero tampouco podemos deixar que pasen o tempo. Esta foi así que a liña de persoal. Tiros libres para Rodrigo San Miguel. Eu insisto, 72-73. Sí. Aí hai unha retención non pitada. Acaba con tripla xogada. E agora unha falta nun triple de Corbacho non pitado. É moita vantaxe para Valencia. Sí. Que non necesita estas vantaxes Valencia. Que un equipazo. Sabes, un equipazo. Eles teñen 10 millóns de presupuesto, nos 2,7 tamén. O sea, todo influye, non? Segundo tiro libre para Rodrigo San Miguel. San Miguel falla, rebote para Bluesense, para Rafa. Vamos Rafa, para una tripla rápida. Ay, Rafa Luz. Rafa Luz mira para Hamel, pero que vamos que a ver. Non é. Rafa, podes ter razón que non mira o balón, pero se non mira o balón, xa non lle deis o balón, caramba. Se non se ve, non lle des, caramba. Inda que debe de mirar o balón, o xogador sempre. Falta de Diguar ahí a Doelman, tiros libres para Doelman. Ay, qué último minuto estamos viviendo. Qué lástima, tanto remar. E tirar o partido desta maneira por unhas cousas ou por outras no último minuto. Ahí está Doelman. 31 puntos. Segundo tiro libre pro ex de Manresa de Alacante. Ahí está Justin Doelman. Estivo, bueno, en Francia. No Orleans, no Cholet. Hamel con Rafa Luz. O bloqueo de Maisley. Maisley a continuación. Canastra de Maisley. Contundente Maisley. A presión de Bluesense. Pau Rivas. Hay falta de Corbacho. Tiros libres para Pau Rivas. 94% de fiabilidad de Rivas. Mal cliente para ir a liña de persoal. Lembrolles a todos vostedes a semana que ven Bluesense Monbus xoga contra o que é o seu rival máis directo para entrar no playoff. Estudiantes, están aí os dous agora mesmo empatados con 12 triunfos. Segundo tiro libre para Pau Rivas. Para Valencia este é un partido importante porque lle permite acabar en, bueno, seguir entre os 4 primeiros ou luitar por entrar entre os 4 primeiros e buscar, bueno, factor cancha, factor campo nos playoffs. Eu che digo unha cousa, o Bluesense Monbus Obradoiro, que chegamos a estar 14 abaixo, ha competido máis que dignamente contra un gran equipo. Vamos a tamén a non sacar as cousas de sitio, non? Fallou Rafa Luz, pide tranquilidade Kelati e isto vai acabar. Acaba o partido 74-80, 15ª victoria para Valencia. Esta difícil de entender, a verdade, sen actuación arbitral.
74-80, perdeu Bluesense Monbus. Ímonos cos protagonistas a pé de pista con Sergio diante. Sí, vamos a intentar aquí falar con Alberto Corbacho, está entendiendo tamén a un compañeiro da radio. Sí, nos ha costado remar. Bueno, ellos han trabajado muy bien y han tenido pues tiros inverosímiles donde han estado bastante acertados desde fuera y claro, ante una cosa así pues es difícil remontar puntos, pero bueno, nosotros lo hemos intentado. Sí, sabemos que es un gran jugador y hoy pues no hemos podido pararlo. Alberto, estábamos hablando de la retransmisión, el instante final, sobre todo, una acción de Pau Rivas que hace una retención de balón y luego la falta está clara que te pitan. Bueno, eso forma parte del juego. Forma parte del juego y hasta hay que seguir trabajando con ello y lo importante es ir por delante del marcador y así no habrá más problemas. Estamos con Rafa Luz. Rafa, una pena esto. Sí, la verdad que sí, después de conseguir recuperar 10 o 11 puntos de ventaja que tenemos en contra, pero la verdad que perder de esta manera es bastante duro. ¿De actuación arbitral tienes algo que decir o no? No, tampoco fueron errores o no errores que nosotros no sabemos que afectaron directamente al partido. Yo creo que han estado bien y bueno, no hay que culpar a ellos. Ven, Estudiantes, esta derrota quizás os merma esas posibilidades de conseguir playoff. No, yo creo que no. Tenemos que jugar contra Estudiantes, no sabemos qué hicieron hoy, así que hay que ganarles porque ellos son un rival directo y tenemos el average contra ellos bastante mal, así que hay que entrenar bien la semana, jugar contra ellos, ganar y seguir para adelante. Gracias. Bueno, pues a normas de Rafa Luz, para él bueno, arbitraxe estivo ben. En fin, que hai para todos os gustos, don Echo. Sí, hombre, eles non vai agora falar mal dos árbitros, non, porque despois isto o que di Corbacho, que pouco menos que sempre lle pasa o mesmo. Sí, pero bueno, eu penso que hemos perdido diante tíamos un gran equipo e que o Obradoiro ha competido dignamente e que estamos aí na pomada dos playoff e que estar alegres dentro da tristeza da derrota de hoxe, non? 74-80, gracias don Echo, nada máis, señores, un saúdo e moi boas tardes a todos.